Las elecciones del domingo se veían como un termómetro al gobierno de Lasso. Con esto en mente, ¿qué tanta gobernabilidad le queda? Hola Andrés, buenas noches. Sí, efectivamente, los resultados del referéndum lo que muestra es un alto rechazo al gobierno de Guillermo Lasso. 6 de cada 10 rechazaron, en teoría, una propuesta que iba a buscar una respuesta a la crisis de seguridad, a la crisis también a nivel de lo que es el sistema de justicia, la fiscalía, pero que finalmente tuvo un alto rechazo. Esto lo que deja es un gobierno debilitado, más debilitado de lo que ya estaba, porque recordemos que ya tenía un nivel de aceptación bastante bajo, algunas encuestadoras le daban entre el 20 y 30%, recién va a cumplir 2 años de su gestión en los próximos 2 meses. Y por otro lado, también se observa un retroceso en la derecha liberal y conservadora, que eran los aliados naturales del gobierno de Guillermo Lasso, que de hecho rompió sus alianzas al inicio de su mandato, mucho antes de que fuera posesionado, y que eso también le ha generado problemas de gobernabilidad, principalmente en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, es decir, la Asamblea Nacional. Ahora, de otro lado, el banco JP Morgan tilda que el panorama para Lasso es muy desafiante después de las elecciones y que así su margen de maniobra será limitado. ¿Cómo afecta todo esto a la economía ecuatoriana? ¿Puede haber un déficit fiscal como lo pronostica JP Morgan? Bueno, creo que ahora el panorama es bastante complicado porque incluso se ha levantado nuevamente la idea, esta propuesta de activar un mecanismo constitucional que está previsto en la Constitución ecuatoriana, que se denomina la muerte cruzada, es decir, que la Asamblea pueda destituir al presidente y el presidente también y también la Asamblea es disuelta, es decir, hay una muerte cruzada entre el Ejecutivo y el Legislativo para reorganizar elecciones en los próximos 6 meses. Al inicio eso era una propuesta enfocada en una sola organización política, pero durante las últimas horas esto se ha ampliado a diferentes actores, incluso actores muy cercanos al oficialismo, al gobierno, quienes en un análisis mucho más frío del que ha sido el que ha realizado el gobierno a nivel público, muestran que el capital político está bastante desgastado y que esto podría generar problemas en cuanto a las decisiones a nivel económico, social, las reformas laborales, del sistema de seguridad social que estaban planteados en la agenda legislativa durante este año, y claramente eso va a tener un efecto en cuanto a la seguridad jurídica del país, también en cuanto a tener un panorama claro para los inversores dentro del Ecuador, y a eso se suma la crisis de seguridad que también ha generado un impacto tanto en la inversión privada como también en el tema turístico. Señor Andrade, luego de las elecciones, Lasso pidió un acuerdo nacional en un intento por reunificar al país, pero Correa le exigió que declare la muerte cruzada, como usted lo explicaba, que es decir, que disuelva el Congreso y convoque a elecciones anticipadas, alegando que no tiene representatividad ante los resultados del domingo. ¿Qué puede ocurrir primero, la unión de Ecuador o la salida de Lasso? Bueno, creo que el contexto de llamado de unidad es bastante complejo. Recordemos que el mismo presidente Lasso, como parte de su campaña para el referéndum que perdió, eh, llamó a una polarización muy agresiva, calificando a quienes se oponían al referéndum como narcopolíticos, como socios del narcotráfico, incluso los calificó como antipatrias, es decir, estaría llamando a un acuerdo nacional justamente con las personas que rechazaron la propuesta del oficialismo, que les calificó de narcopolíticos, de narcotraficantes, de apoyar el narcotráfico y de antipatrias. Entonces es un poco contradictorio, hay muchas voces a nivel político y social que ya se han pronunciado en rechazo a este acuerdo nacional, que lo califican como falso y mentiroso porque no es la primera vez que el gobierno hace este llamado. Mencioné el acuerdo que hizo a nivel legislativo antes de posicionarse, que lo rompió pocas horas antes de producirse la elección de la presidencia de la Asamblea, y de igual forma durante los últimos meses el acuerdo que supuestamente se estaba construyendo con las organizaciones del movimiento indígena, que tampoco dieron buenos resultados, que quedaron bastante insatisfechos y que todavía generan una conflictividad social latente que puede reactivarse en cualquier momento.